Orain argibide sustapen eta kontrola tarean sartzen gara, beraz, presazko moziorik badego, orain zera momentua, aurkezteko. Gero bestalde, badago, ez? Zago presazko moziorik. Eta gero bestalde ere aurreko udal batzean galdera pare batekin zizkidaten EAJ-tik. Alde batetik Osteikoren ingurukoa, nire ustez ja, luzaro eztabaidatu dugu horren inguruan. Beste galdera bat izan zen, edo beste galdera edo esatearen, izan zen Sopel lana gurea aldizkariaren inguruan eta bertako parte hartzeaz edo dena. Entonces, con esto hemos redactado un escrito que dice lo siguiente. En el anterior pleno municipal, EAJ-PNV formuló una pregunta sobre la revista municipal Sopelana Gurrea, en la que pedían que los partidos políticos tengan oportunidad de participar en la elaboración de la revista. Pues, a continuación, lo explicamos en los 3 puntos. Punto número 1, es muy cortito. Actualmente todos los partidos políticos tienen oportunidad de participar en la elaboración de la revista. Desde marzo de 2013, desde el Gabinete de Comunicación, se envía la primera semana de cada mes un correo electrónico a todos los portavoces de los grupos políticos preguntándoles si tienen alguna aportación para la revista. Ese correo se ha enviado todos los meses los siguientes días: 11 de febrero, 11 de marzo, 3 de abril, 6 de mayo, 6 de junio, 17 de julio, 11 de septiembre, 7 de octubre, 6 de noviembre. En la comisión de diciembre fue, en diciembre fue en la comisión del 11 de diciembre y 2 de enero. Y hasta ahora ningún partido político ha realizado ninguna aportación, ni una sola. Punto número 2. Desde marzo del año pasado, todos los partidos políticos tienen posibilidad de dar su opinión en la revista a través de un artículo. En la historia de la revista Sopelana Gurrea, los partidos políticos nunca habían tenido un espacio para expresar lo que quisieran. Nunca se les había dado la oportunidad o nunca se había decidido que así fuera. ¿Por qué anteriormente los partidos no tenían ese espacio en la revista? No lo sabemos tampoco. Punto número 3. Los partidos políticos tienen que enviar el texto de su artículo antes del día 20 de cada mes. Y todos los partidos de la oposición han enviado tarde en algún mes el artículo de la revista, retrasando así y dificultando su publicación. El PP lo hizo en el mes de mayo, el PSE en el mes de julio y el PNV en los meses de marzo, mayo, septiembre y, sin ir más lejos, este mismo mes. Pedís que se os envíen los contenidos de la revista para que lo reviséis antes de ser publicados y no sois capaces de enviar un artículo de 1200 caracteres antes de una fecha en concreto. Si enviáramos los contenidos de la revista antes de ser publicados, pasaría lo mismo, se retrasaría aún más su publicación y la gestión de la revista sería completamente inviable. Esperemos que ese no sea el objetivo. Punto número 4. La revista es más plural que nunca. Para su elaboración, desde el Gabinete de Comunicación se ponen en contacto con todos los departamentos del Ayuntamiento, todos. Con los partidos políticos, tal y como hemos comentado anteriormente, y con todas las asociaciones del pueblo sin excepción. Es más, ahora tienen un espacio específico para las asociaciones. Entonces así tienen oportunidad de publicar su información en la revista, cosa que antes no todas las asociaciones lo tenían o no se daba. Además, en la revista se da información de todo tipo, ¿no? Se informa de las actas, las convocatorias, los plenos, los resultados de los plenos. Bueno, ya sabéis cómo es la revista, no voy a entrar al detalle. Por todo ello, creemos que el proceso de elaboración de la revista y su contenido es adecuado, plural y abierto, puesto que se garantiza la participación de los técnicos del ayuntamiento, partidos políticos y asociaciones. Por lo tanto, vamos a seguir gestionando la revista de la misma forma que hasta ahora, aunque siempre estaremos abiertos a mejorarla entre todos y todas. Sí, bueno, has mencionado que el Partido Popular se retrasó en la entrega del artículo. Un artículo, un mes. Un mes, efectivamente. Sí, un mes creo, ¿no? El PP se en retrasó, mayo. pero la revista no. La revista sacó sin el artículo del PP. Por lo tanto, eso es cosa del PP. O sea, no retrasó la salida de la revista. No estamos diciendo que el PP retrasó la salida de la revista. Había un momento que decías que con nuestro retraso se retrasa la salida de la revista.
Y claro, yo es que estamos pendientes. Y la revista se publicó. Si no se publicó, claro. haciendo malabares, ¿verdad? No, yo estoy completamente segura que si el día 20 no le llega, o el día 21, no sé exactamente cuándo es el tope máximo, se va a publicar igual, falte el artículo que falte. Sí, pero lo que estábamos hablando es que la pregunta se hacía de la participación en los contenidos de la revista y demás. Yo creo que con esto se quería decir es que lo que no se puede estar es cuando encima se han estado mandando todos los meses unos emails para ver qué aportaciones había para las revistas, lo que no se puede hacer es, imagínate si tuviéramos que estar esperando a que yo que sé qué aportaciones hicieran o que se cambiara el texto de no sé qué, que lo envío no sé cuándo o no sé. El asunto es que la postura es esta. Está clara y espero que ya no se tenga que hablar mucho más de eso para inaugurar. Si queréis mejorar lo que podemos hacer más cosas, estamos abiertos, pero siempre dentro de un orden. Y aquí creo que haya quedado claro. Sí, nos has dejado claro que somos tan ineptos que no podemos mandar un artículo para el día 20, por lo tanto, que por favor que no pidas más. ¿Quién ha dicho eso? Bueno, estas rondas de final de pleno son diarias. Bueno, quiero que este revuelo Galdera y Padago. Va a ser un ruego al final de una pequeña exposición referente al tema del hospital. Lo primero decir que la próxima o cuanto antes o a vislumbrar que la comarca de Costa, del interior, se pueda abrir un hospital, creo que es una noticia que nos debería de llenar de satisfacción y que va en beneficio del conjunto de todos los vecinos. Vale. Que nosotros, este grupo socialista, está además porque inició las obras en épocas de crisis y en épocas de recortes con la que estaba cayendo y se apostó por la construcción del hospital. Además, nosotros estamos orgullosos de esto. Y entendemos y rogamos que, por lo tanto, si estamos de acuerdo en que es un bien para el conjunto de la población y de los ciudadanos de esta comarca, incluidos los ciudadanos de Operlán, aparquemos rencillas, tengamos una altura de miras mayor. Nosotros corresponsablemente hemos dicho y aprobamos moción porque nos preocupa como parte del propio proyecto los accesos, pero lo que no podemos es poner ningún palo en la rueda. Y en este sentido rogamos al conjunto de los grupos políticos, y ese es el rogo, con especial al equipo de gobierno, que inste en todas las instancias las posibilidades de encajar cuanto antes una pronta posibilidad de apertura del Hospital Comarcal de Urduliz y que pongamos todos los medios para ello y que por favor todos los grupos, nosotros y todos los demás, estemos en consonancia para impulsar el proyecto. Vamos a ver, Pablo, me parece que este tema ha sido ampliamente debatido en un punto, cosa que no sé por qué, porque tú estabas presente, pero no has dicho absolutamente nada. Me parece muy bien tu aportación. Creo que de aquí absolutamente nadie estaríamos en contra de que un hospital se pudiera construir en la comarca. Absolutamente nadie. Vamos. Teniendo que ir a otros sitios, no. Espera, absolutamente nadie. Entonces, no sé si estás dando eso a entender, espero que no. Y por otro lado, desde luego que vamos a poner todo lo que está en nuestra mano para que eso salga adelante. Desde luego que sí, pero también creemos que las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer. Porque si no, después incluimos en un montón de cosas que no tenemos que no nos llevan a nada y que tienen unas consecuencias malas para Sopela. Entonces, no. Pues, espero que por un lado no os haya insinuado una cosa y por el otro... No es que se insinuó, pero el clima pesimista que ha rodeado el tratamiento de la moción daba la sensación de que parecía que aquí, parecía cuando menos que podíamos llegar a poner en duda la viabilidad del hospital y su apertura lo más inmediatamente posible y que ya veremos un para atrás. Yo, por si acaso, entendemos que este grupo que quería dejar eso claro, y me alegro mucho de la manifestación de la alcaldesa. Dicho esto, llevamos bastante tiempo, por la cronología de los hechos, en tomar decisiones. Lo que pedimos es que se acelere y que consigamos que cuanto antes, por el bien del conjunto de la población, del conjunto de Urduliz Costa, vaya adelante. Y en cuanto a la responsabilidad de que las cuestiones importantes se toman con calma, bueno,
me parece bien, me parece lógico. Se podía haber incluido la urgencia de mirar con más atención, por ejemplo, lo del vehículo que hemos estado hablando. Para unas cosas sí, para otras. Si quieres, Pablo, podemos hacer un repaso del pleno completo. No, yo no tengo ningún interés de hacer ningún repaso, más que de lo que he vivido y de las situaciones y las afirmaciones que se han Porque hecho. parece que Nada más, nada más. No busco ningún tipo de polémica. No busco ningún tipo de polémica. Simplemente me gustaría que incluso en un futuro hiciéramos una declaración de este ayuntamiento en su conjunto y que pudiéramos llegar a un consenso, porque tenemos claro qué es lo que queremos hacer y qué queremos aportar para que el hospital se abra y para que el conjunto de la ciudadanía de Sopelana esté confortablemente bien por las decisiones que se toman para los accesos. Hemos llegado a muchos otros temas. Honebeste sortu da arazo bukatu egin da, eta ez baitite publikoak edo, zerbait izango duen.